Son las 8 de la mañana, 41 minutos exactamente. Estamos en el 221-508-2447 si nos quieren mandar mensajes y nos escuchan y nos ven en @launeoc en YouTube. Exactamente, en YouTube. Déjame mandarle un gran abrazo a mi querido amigo Juan Carlos Garganta, que hoy es su cumpleaños. Un saludo querido, para beso Juan gigante. Carlos. Sí. Si nos está escuchando, Juanqui. que la pase bonito. Juanqui le decíamos Ya estamos en cuando íbamos Capricornio, al ¿no? ¿Estamos colegio. en Capricornio o empieza el 21? Ah, no tengo ni idea eso. Ahí me mataste. No lo recuerdo. Bueno, Cecilio Panela, buen día. ¿Qué Hola, tal? Ro, ¿cómo estás? Cecilio, ¿cómo Hola, va? ¿todo bien? ¿De qué signo, Cecilio? De Virgo. Ah, es de Virgo. Como mi madre. El 26 de agosto. Bueno. Cumplo años, sé que todavía me falta. Sí, Falta le falta dar la vuelta, le falta dar la vuelta. Falta bastante. Bastante. Ceci, De todo, Cecilio. un montón de cosas. Sí. Vamos a empezar por Chile. Empecemos por Chile. ¿Te acordás Dale. que nos íbamos? Creo que vos me preguntaste. Y las encuestas, bueno, las encuestas hablaban, y yo me quedé corto, decía entre 10 y 12, fueron 16 puntos. ¿Viste? Al final, en Fue- todos Chile lados. se durmió, podemos decir. De aquel Chile despertó, que es tan hermoso. Es tan complejo el análisis de esa situación, ¿no? Fíjate que estamos solo 6 años pasaron de ese estallido Chile social que parecía que se llevaba Lo cambiaba todo. Se llevaba puesto todo, hasta el propio gobierno de Piñera, que a cambio de evitar el derrocamiento prácticamente, pactó la reforma constitucional o constituyente. Bueno, después vino el triunfo de Boric Y este cambio a la derecha. y este giro a la derecha, que no es histórico. Bueno, porque insistimos, también hay que mirar el contexto, ¿no? claro, no es histórico en el sentido de que no es la primera vez que gana la derecha, es la tercera vez que gana en democracia. El tema es que José Antonio Kast, el nuevo presidente, es mucho más duro ideológicamente, si lo querés ver, que Sebastián Piñera. Mirá que Claro. ya es demasiado decir eso, ¿no? Es un hombre muy, muy particular. La tercera vez que se presentaba fue la vencida, efectivamente, después de haber perdido hace 4 años el balotaje con Boric. Y bueno, las promesas de campaña van por la mano dura con la inmigración, que Kast asocia a la delincuencia. Por eso ya anunció que les daba 90 días. El 11 de marzo asume. Hay más o menos 90 días. Lo que advirtió Kast es que los inmigrantes ilegales, sobre todo venezolanos, colombianos, peruanos, que se vayan ahora, si no los va a deportar directamente, tal cual política de Donald Trump en la región, ¿no? Súper. Esto de fletar aviones y mandar, vaya a saber dónde, a los migrantes. Porque toda la campaña, las dos campañas, primera vuelta y balotaje, pasaron por esos temas. La violencia, la inmigración, la asociación que hace siempre la derecha de estas cosas. Bueno, si sos un indocumentado, terminás siendo un delincuente, más o menos. Pero ese es quizá uno de los puntos más importantes. ¿Y qué se sabe del programa económico? El programa económico, lo que anunció en campaña, sin dar ningún detalle, fue un ajuste en las cuentas públicas de 6.000 millones de dólares en un año y medio. Y no dio ningún detalle de por dónde iba a venir el ajuste, prácticamente como pasó en la Argentina, ¿no? Claro, mismas recetas. Claro, no solo la misma receta, sino que antes de la elección, la semana pasada, hubo uno de los principales asesores de Kast, senador electo también, que se llama Carter de apellido, que, bueno, le salió de adentro y fue muy sincero. Dijo, si decimos qué vamos a hacer, nos paran el país al día siguiente. Claro. Como diciendo, bueno, se viene un ajuste muy duro. Es más, dijo, van a incendiar las calles, haciendo referencia a las centrales obreras, a la izquierda. De manera que en el tema económico también van a venir medidas duras que tienen que ver con el ajuste clásico de la economía, como prometió el nuevo presidente de Bolivia, como prometió en su momento Milei. Todos los presidentes de derecha prometen que el ajuste es necesario, pero que no va a recaer sobre los más, o los que menos tienen, o que no se van a afectar conquistas sociales. Después se afectan conquistas sociales y pasa lo que pasa. Después, desde lo político, está claro que es el primer presidente de Chile en la democracia que abiertamente dice que es pinochetista, o por lo menos... No lo niega. No solo no lo niega. No, por eso, pero... Siendo un joven Kast, en el año 1988, votó sí en el plebiscito para que continúe la dictadura. Imagínate, ¿no? Y en algún momento citó alguna de las frases de Pinochet Sí, también. en el 17, en su primera campaña, decíamos que esta fue la tercera y que la primera que lo consagra para ir a la moneda, pero cuando él arrancaba en política en 2017 dijo, si Pinochet estuviese vivo, me vota a mí. Hacía poco que había muerto Pinochet. Bueno, de hecho su hermano
el hermano del presidente electo, fue ministro de Finanzas, de Trabajo y presidente del Banco Central de Pinochet. Era uno de los llamados Chicago Boys en aquel momento del plan económico pinochetista. De manera que, ¿en qué se puede materializar eso? En liberar los presos condenados por delitos de lesa humanidad. Claro. Y eso que Chile no tuvo para nada. Juicios contra los responsables del genocidio como sí hubo acá. Son casos muy puntuales, claro, pero hay detenidos en un penal especialmente diseñado para ellos, de manera que están, bueno, bastante bien en las cárceles. Hotel. Sí, pero ya se habla de algún indulto humanitario, entre comillas, como le llaman ahora en Chile, de que puede abarcar a los represores, a los genocidas, que no son muchos, insistimos, pero hay algunos casos emblemáticos. Veremos cómo avanza esa situación. Me parece que en lo primero que se va a enfocar es en el tema migratorio, seguridad, que es el que le va a dar más resultados ante la opinión pública, ¿no? Claro. Porque si vos decís, bueno, cierro la frontera el 11 de marzo, echo a todo el mundo, y bueno. También la pregunta es, ¿qué pasó con el gobierno de Boric, no? Una sensación de, bueno, no logró las expectativas. No, y la verdad que todo el mundo desde el arco progresista, de la izquierda, más que contra Janet Jara, que tuvo que hacer una campaña, la candidata comunista, sí. Sacó 41 puntos, cuando la media del gobierno, de la aprobación del gobierno saliente es de 30 puntos. Bastante digno lo de Janet. Y bastante digno. Por eso muchos culpan directamente a Boric o al gobierno, que no cumplió las expectativas, que defraudó, y las cosas que hablamos en su momento aquí de no poder cumplir con la Constitución y tantas cosas. Evidentemente se pinchó Gabriel. Sí, Chile tiene una particular, se diferencia de otros países. No había que esperar un revolucionario, pero tampoco un tibio. Y también un Chile con una sociedad tan polarizada necesita, entiendo, un liderazgo fuerte, ¿no? Potente. Sí. Por eso también lo de Boric. Tal vez se lo podemos atribuir a su juventud, tal vez. No creo que pase por ahí. Me parece que el bloque progresista nunca fue un bloque como tal, ni fue mayoritario, porque la primera intención de modificar la Constitución fue hegemonizada por partidos minúsculos de izquierda o que no tenían que ver puntualmente con el proceso que se había dado en el estallido social. Bueno, después viene el plebiscito y se pierde. Me parece que él ahí también, muchos lo estaban anoche en las redes, lo comparaban con Alberto Fernández y que terminó siendo un gobierno que subió con todas las ínfulas y para hacer un mandato que finalmente no hizo. Quedó a medio camino. Quedó a medio camino. Y está claro que si hay un gran responsable es él y no Jara. Ahora, eso no quita que tenga que dejar la política, ni mucho menos. De hecho, él no lo dijo. Pero yo no descarto que en 4 años quiera presentarse de nuevo, claro, en el 30 en realidad, porque el mandato va de marzo del 26 a marzo del 30, no hay reelección. Exacto. De manera que, pero bueno, para cerrar, es otra, hablando del tablero regional, otra ficha más que cae del lado de la derecha, que en realidad la derecha le arrebata a la izquierda o al progresismo, porque pasó el mismo caso con Bolivia y ahora con Chile. Distinto el caso de Ecuador, que se ratificó a la derecha, venía gobernando, pero casi quedan muy pocas estrellas rojas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queda Lula en Brasil, queda Petro en Colombia. Bueno, Maduro, ya sabemos la situación por la que está atravesando, no lo podemos contar en esta situación. Y Uruguay, y no mucho más. El resto de los países han girado a la derecha, lo que llevó a Milei a festejar anoche en redes como si fuera un chico con juguete nuevo, ¿no? Otro más. Mi amigo, mi amigo Katz, lo felicito. Ambos comparten ¿se acuerdan la CEPAC? Esa organización que nucleaba la derecha, bancada por Trump. Bueno, ahí estuvieron los dos. Estuvo Milei, estuvo Katz, estuvo el clan Bolsonaro. El padre ahora detenido, los hijos, todo. Ese es el perfil ideológico de lo que viene. En un contexto, insistimos, que terminó siendo proclive para
que la mano dura, las derechas, vayan imponiéndose en este tiempo tan duro que vive la región. Hay que hablar también de lo que pasó en Australia, ¿no? El fin de semana, Sí. un ataque, un atentado antisemita en una playa de ese país que dejó hasta el momento 16 personas. 16 muertos, hay creo que más de 40 heridos. Los atacantes eran padre e hijo, de origen pakistaní o por lo menos, si bien residen hace tiempo en Australia, de origen musulmán, obviamente, pakistaní. Habrá que investigar. Bueno, en realidad el padre de 50 años murió, abatido por la policía. Es uno de los 16. Y el hijo de 24 años está en grave estado. Se viralizó, ustedes lo habrán visto. Sí, el momento del desarme. Sí, y que no es un dato menor, parece curioso, ¿no? Pero quien trata de desarmar, que de hecho lo logra, aunque después es herido, quien logra desarmar a uno de los atacantes también es musulmán. El dueño de una verdulería de la zona, una frutería, una verdulería de la zona. 42 años. Sí. Claro. Y se acerca por atrás como cuando estaba disparando y le saca el arma en un momento increíble. Porque además, él después le saca un arma larga automática y no le dispara, porque tranquilamente podría decir, bueno, es uno contra otro, te mato. No, como que lo deja ir y llama a la policía. Y la verdad que en ese momento hay que tener la sangre fría para no disparar. Obvio. Total. Pero digo, no es casualidad, digo, en muchos de los países son multiculturales y esta situación se da y tenés a un musulmán que estaba asesinando y a otro que trató de impedir la matanza. Claro. No es todo lineal, sos musulmán, sos terrorista. Anoche y ayer a la tarde, lamentablemente, se hacían asociaciones de este tipo. El gobierno de Israel no colabora para eso. Directamente dijo, esto les pasa a los australianos por haber reconocido el Estado palestino. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque podríamos decir con esa misma liviandad, esto pasa porque hace 2 años que hay un genocidio en Gaza. No, y además la utilización política también que hizo Milei. Sí, lo de Milei es y encima hablando de las celebridades, de las celebración judía, el Hanukkah, todo. Responsabilizando a los movimientos progresistas. Totalmente. Periodistas. Pero bueno, no deja de ser un atentado durísimo. Esto va a generar una ola de... Bueno, de hecho ya hace un rato nada más el gobierno de Israel advirtió a todos los judíos que se cuiden en el mundo porque se va a repetir la matanza de Australia. Esto es una cosa que, la verdad, echar leña al fuego, ¿no? Más que otra cosa. Obviamente es un atentado terrible, hay que repudiarlo como todo atentado, pero las causas no son tan lineales como hay que seguir trabajando, investigando y ver qué es lo que sucedió en una sociedad, porque esto también hay que decirlo, no es Estados Unidos que todo el mundo compra un arma. Acá llamó la atención porque está más regulado, ¿no? Está muy regulado. Sí. Y lo que pasa es que el atacante muerto tenía registrados los fusiles. No es que... Pero bueno, aún así, en una sociedad que no está armada como la norteamericana o la estadounidense, pasó esto. Y la verdad que las imágenes eran terribles, ¿no? En una playa... La verdad que sí. En un complejo al lado de la playa, en el estacionamiento, en el departamento, la gente que corría y la verdad que fueron 16 y bueno, hay que ver qué pasa con los 40 heridos, ¿no? Pero pudieron haber sido muchísimos más. Bueno, mirá cómo arrancaste el bloque, Pane, hablando de un próximo presidente que le va a cerrar las puertas a la inmigración, generando odio racial, ¿no? Claramente, y terminás hablando de una matanza también, que es un crimen de odio también hacia una religión, ¿no? Es como el mundo está explotado. Es un tema muy delicado porque se hacen estas lecturas tan simplistas que entonces dice, bueno, terminan asociando a los musulmanes con el terrorismo y que haya terroristas musulmanes no quiere decir que todos sean, obviamente, ¿no? De la misma condición. Obvio. En algún momento hubo algún terrorista israelí que mató al jefe de gobierno, a Rabin, porque quería pactar con los árabes o con los palestinos. De manera que la violencia, el odio, la xenofobia, todo eso hay que combatirlo, pero me parece que no hay lugar
para especulaciones políticas y Total. aprovechamientos políticos. En este caso está claro que el Estado de Israel va a fondo para utilizar esto, y ahora va a decir, ¿vieron? No hay que reconocer al Estado palestino, ¿vieron? Esto pasa por no haber eliminado a Hamas antes. Bueno, las cosas que habitualmente dice el Estado de Israel de 2 años a esta parte, ¿no? Le mandamos un saludo a Jorge Prado, que, bueno, desde Chile nos manda un corazoncito herido y la bandera de Chile, ¿no? Por los resultados de ayer. Así que él debe saber muy bien de lo que estás hablando. Sí, fueron 16 puntos. Es mucho, ¿no? De hecho, Katz es el presidente más votado de la historia. ¿Por qué? Porque recién ahora son obligatorias las Claro. primera vuelta y segunda vuelta. Votó casi el 85% de los chilenos, pero en números, Kast acaba de romper el récord histórico. Es el presidente más votado de la historia. Más que Boric hace 4 años y más que Piñera hace 8 años, que eran los que tenían 58 y monedas. Pero bueno, aglutinó a todo el mundo detrás, no solo a la derecha. Quería hacer una analogía. Nunca se pueden comparar, somos países distintos, ¿no? Pero también Milei se vio beneficiado por esa de votar anti-izquierda, anti-progresismo, a favor de las derechas. De hecho, Milei sacó 56 puntos. Katz ayer sacó 58 y monedas. Bueno, más o menos son los mismos guarismos, ¿no? Sé que ya no tenemos tiempo, pero ¿Honduras? Sin definición, este fin de semana empezó un escrutinio puntual. Lo estoy mirando acá. Sobre 1.305.033 contra 1.261.849. Creo que es 1,5 puntos la ventaja. Increíble. Pero no, lo que hicieron el fin de semana el Consejo Nacional Electoral fue empezar a trabajar sobre las actas que estaban sospechadas. Veremos. Bueno, para la próxima. Antes del 30. Antes del 30 de Para la Tiene diciembre. que próxima lo estar. dejamos. Porque legalmente es un mes después de la elección. Increíble. Pero bueno, todavía no hay ganador, lamentablemente. Cecilio Panela, muchísimas gracias. Te dejamos favor. que vayas a comenzar el programa Gracias, allí Panela. en la AM. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cecilio Panela pasó por aquí con el análisis internacional. Un saludo también para Gonzalo Bermúdez, que nos dejaba unos buenos amigo días Gonzalo. muy tempranito. Gracias, Y Gonzalo. escuchamos la próxima canción. Abril Oxalde, Tengo lo tuyo.